Gracias, señor presidente. Volviendo a lo de los alquileres, supongo que tendrá noticias por la prensa de la condena que se ha hecho al SAE ahora en relación a un alquiler de una nave industrial en Alcalá de los Azules. Se supone que había más alquileres de este tipo, es decir, alquileres blindados o cerrados con unos periodos y unos precios altos. ¿Sabe usted si había más de esos alquileres de inmuebles? Que yo sepa, la Fundación prácticamente no tenía inmuebles en propiedad. En todos los sitios donde estábamos de alquiler. Sí, ya sé que funcionaba por alquileres. Yo le hablo de alquileres, digamos, blindados o con unos contratos muy onerosos para la Fundación. Yo no conozco ningún alquiler blindado. Con periodos superiores a los 5 años. ¿No tenía usted, los alquileres pasaban por sus manos? Vamos a ver, yo estas cosas no las firmaba, pero alquileres blindados, como dice usted, yo nunca oí nada de ese estilo. Vamos a ver, en muchos casos lo que se alquilaba no era una nave, sino era un centro de formación. Era un proyecto cerrado ya. Lo que yo recuerdo que en esos tiempos lo que hacíamos era, cuando teníamos que instalarnos en algún sitio, buscábamos, hacíamos más cosas, ¿no? Verificábamos que el sitio era idóneo, que utilizando el sistema Argos, que en el entorno había un número de demandantes suficiente para hacer una instalación en esa zona, que no hubiese otras entidades que hiciesen cosas como las que hacíamos nosotros en la zona, y lo que hacíamos después era buscar la instalación adecuada. Habitualmente este tipo de instalaciones no se pueden hacer en el centro de las ciudades porque, por el tema de ruidos, por el tema de las normativas de las ordenanzas municipales, y siempre se tiene que ir a un polígono. Lo primero que se hacía era verificar la nave. El equipo de logística viajaba o llamaba a unas inmobiliarias, buscaba la nave y se verificaba que la nave tenía precio de mercado. Se hacía el cálculo de la oferta del alquiler, se dividía entre el número de metros, salía tanto el euro el metro, se veía que en la zona era un precio razonable, y después, si la Fundación tenía capacidad de invertía y modificaba la nave, con lo cual el precio reducía, pero si no, se podía hablar con el dueño y al dueño se le preguntaba si era capaz de asumir una obra. Si el dueño decía que sí y hacía la obra, evidentemente la obra respondía a las necesidades. Todos ustedes saben que los cursos tienen que ser homologados, la homologación de los cursos viene en un decreto, entonces no hay que hacer dice, si tiene tantas aulas, tienen que tener estas dimensiones, y lo que se hacía, se repercutía el precio de la obra en el alquiler. Eso es todo lo que yo conozco, pero de blindaje de ningún tipo no. ¿En su trabajo en la Fundación tuvo mucho contacto con el patronato? Yo nunca. ¿Nunca se relacionó con el patronato? ¿Recibía órdenes directas del patronato o alguna comunicación de algún tipo? Y para finalizar, después de toda la inversión en la Bahía de Cádiz, al menos podemos decir que por lo menos hay personal cualificado por si por casualidad decidieran instalarse empresas de energías renovables o todas las relacionadas con metal avanzado. Vamos a ver, la crisis ha funcionado como ha funcionado, ¿no? Pero muchas de las personas a las que nosotros formamos acabaron en Gadir Solar. No sé, ¿Acabaron, perdón, qué? En Gadir Solar, que era una empresa que producía paneles solares. Pasa que yo creo que después, pues la crisis tal y otras acabaron en Alestis. Es decir, el personal que nosotros formamos, yo creo que está suficientemente cualificado para acceder a cualquier puesto de trabajo que demande cualquier empresa que se va a instalar allí o en otro sitio. Son personal que está cualificado. No hay más preguntas, muchas gracias.